Así que vamos a comenzar con el estudio la circuncisión y la incircuncisión. Hoy estudiaremos cómo el apóstol Pablo y al apóstol Pedro se les encomendó un evangelio para dos pueblos distintos. A Pedro para los judíos y a Pablo para los gentiles. Y esa palabra circuncisión puede sonar un poquito, ¿verdad? Raro para algunos. La circuncisión fue un acto que comenzó a practicar Abraham. Comenzó a practicarlo Abraham, el padre de la fe. Si usted va al libro de Romanos, habla un poco de eso, Génesis también. Cómo Dios hizo un pacto con Abraham y Abraham circuncidó a todos los varones de su casa por causa de ese pacto con Dios, y hubo derramamiento de sangre, pero esa circuncisión, ¿verdad?, que continuaron practicando los judíos, porque cuando Moisés comenzó a traer las leyes, todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto, una de esas leyes estaba incluida, era la circuncisión. Quiere decir que esa circuncisión se practicó, hasta el día de hoy se practica en muchas personas, especialmente en los judíos y aquellas personas que han sido influenciados por la religión judía o la creencia judía. Pero en sí, la circuncisión no era algo eterno, era un tipo o una representación de la circuncisión que iba a ser Cristo en la cruz. Así como había una separación en el prepucio, le cortaban el prepucio del miembro viril del niño, Jesús también iba a tener una separación, se iba a separar del cuerpo cuando él muriera. Iba a haber una circuncisión. Por eso Pablo dice allá en Colosenses capítulo 2, verso 12 en adelante, 11 en adelante, dice que nosotros habéis sido circuncidados con circuncisión, y especifica, no hecha a manos. En otras palabras, no es la circuncisión física la que se hizo Abraham, la que se nos aplicó a nosotros, sino una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que esa es la circuncisión física que se le hacía a todo judío, representaba la circuncisión que Cristo iba a hacer. Por eso en Cristo ya no hay que continuar con ese rudimento, pero habían cristianos, habían personas, judíos que habían creído en Cristo, ¿verdad? Por la palabra de los apóstoles, pero que todavía querían continuar con esas prácticas judaicas, especialmente la circuncisión. Y entonces vamos a ver más adelante cómo Pablo trató con este dilema en la iglesia. Pero vamos a establecer que la circuncisión se está refiriendo a los judíos y la incircuncisión, en otras palabras, los que no se circuncidan, se está refiriendo en la palabra con los que no son judíos, con los gentiles. La palabra los llama gentiles. Así que saludos a mi hermana Olga también, Olga Rivera, que está conectada. Ángela María, bendecida con toda bendición de allá de Colombia. Qué lindo, bendecidas. Bueno, vamos a hablar de tres partes. La primera parte, Jesús envió sus discípulos a los gentiles. Hoy tenemos que entender esto porque vamos a ver cómo entender la palabra cuando conocemos estos sucesos históricos y entendemos lo que Jesús hizo, luego lo que Pablo vino a hacer. Podemos entender un poco más el evangelio. Jesús envió a sus 12 discípulos
a los judíos. Vamos a comenzar con la primera evidencia bíblica allá en Mateo capítulo 10 y el verso 5. Mateo capítulo 10, verso 5. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, Jesús le dio instrucciones a sus discípulos, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted lee un poco el contexto en el capítulo 10, Jesús escoge, ¿verdad?, a 12 de sus discípulos, les da autoridad y los envía. Y entonces cuando Él los envía, oiga bien, cuando Él los envía, le dice muy claramente allá en lo que leímos en Mateo 10:5, por camino de gentiles no vayan. En otras palabras, no entren a ninguna casa gentil ni a ninguna casa de los samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel. Había una instrucción específica del apóstol Pablo, de Jesús, a los apóstoles para que fueran a ministrarle a personas que no eran gentiles, sino estrictamente a los judíos. Fíjate, debemos entender que esos 12 apóstoles, Dios los encomendó y les dio autoridad y les dio un apostolado y les dio unción y les dio señales, prodigios. Dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Les dio autoridad, los respaldaba. Eran enviados, Dios los envió. Pero dice que les dijo, por camino de gentiles no vayáis, ¿verdad? Sino antes bien a la casa de Israel. Si nosotros vamos a Santiago, vamos allá a Santiago, capítulo 1, la epístola, ya Jesús muere. Y entonces Jacobo, que era Santiago, medio hermano de Jesús, él escribe una de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y mira cómo él comienza la epístola. Santiago capítulo 1, verso 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, oiga bien, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Fíjate, los apóstoles, ellos entendían que Dios en la persona de Jesús, porque Jesús era Dios, los había enviado con autoridad y a predicar, ¿verdad?, al pueblo judío, a ese pueblo a quien se le había hecho la promesa. Por eso es que Santiago, cuando escribe, le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Por qué? ¿Por qué dispersión? Porque cuando vino la persecución en Jerusalén, dice la palabra que los judíos tuvieron que ser dispersados, fueron dispersados por causa de la persecución que hubo contra el pueblo judío y contra la iglesia. Entonces los apóstoles se dispersaron y el pueblo judío se dispersó. Entonces, después vino la destrucción de Jerusalén y también se dispersaron los judíos. La destrucción del templo, ¿verdad?, en el año 70, y después hubo otra dispersión. Pero aquí especifica Santiago que él le escribió a las 12 tribus que están en la dispersión. En otras palabras, la carta de Santiago no es escrita para nosotros, los gentiles. Ahora, sino para el pueblo judío, a las 12 tribus. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad? Y vamos a comenzar a corregir. Eso no quiere decir que la epístola de Santiago no es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir y para redarguir en justicia. Eso no quiere decir eso, porque aquí hay mucha revelación. Lo que hay que entender es a quién se le está escribiendo para poder comprender el trazado y el propósito de esta epístola. Pero eso no quiere decir que Santiago no tenía el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que Santiago no tenía el llamado apostólico. Eso no quiere decir que Santiago no tenía el respaldo del Espíritu Santo y fue inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió esto. Claro que sí. Lo que pasa es que él le escribe
a las 12 tribus, a los judíos que están dispersos. Muchos de ellos están en ciudades de los gentiles. Hasta en Roma habían llegado judíos. Entonces él le escribe esa epístola a todos esos 12, a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Eso es Santiago. Vamos a ver a Pedro ahora. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos allá. Capítulo 1 y el verso 1. Dice, Primera de Pedro 1:1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, escuche, a los expatriados de la dispersión. Fíjate, Santiago le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, a los judíos que están fuera de Jerusalén, de su territorio. Se le llama dispersión porque fueron dispersados. Entonces, Pedro escribe también a los expatriados. Tuvieron que salir de su patria, está hablando de los judíos, de la dispersión, y entonces empieza a enumerar las ciudades donde ya esos judíos habían llegado. De la dispersión que está en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Quiere decir que estas son ciudades gentiles en donde los judíos tuvieron que ir a refugiarse por causa de la persecución que hubo contra ellos y contra la iglesia en Jerusalén, que hubo en esos tiempos después que Jesús ascendió al cielo. Ahora, el hecho de que Pedro le haya escrito a los judíos, porque está hablándole a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, no quiere decir que nosotros no podemos ser edificados con esta epístola. Vuelvo a decir lo mismo que dije de Santiago. El apóstol Pedro fue inspirado por Dios, fue ungido por el Señor, se le dio un apostolado, se le tuvo un llamado y Dios lo respaldó. Y esta epístola, él se la escribe a los expatriados, cumpliendo el propósito y el llamado que Jesús le dijo: por camino de gentiles no vayáis. Ahora, por ejemplo, hay casos, hoy no tenemos mucho tiempo para hablar sobre eso, pero ustedes recuerdan que Pedro recibió en visión ir a casa de un centurión, de un gentil, ¿verdad? Entonces, este centurión gentil tuvo una visión también donde llegaban hombres de Dios a ministrarle la palabra. Pedro tiene una visión de parte de Dios donde tiene un lienzo que baja con cuadrúpedos y reptiles y animales inmundos para la mente judía y le dice: Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dice: maestro, yo en ningún momento he comido cosa inmunda, porque el judío no come inmundo. Entonces Jesús, la voz de Jesús le dice: no llames tú inmundo a lo que yo santifiqué. Y ahí la explicación de esa visión es que no llames tú inmundo al gentil. Por causa de esa visión, Pedro entonces tiene la confirmación y la seguridad y va a casa de este gentil y entonces les ministra la palabra, son llenos del Espíritu Santo, hablan en otras lenguas, y los judíos que estaban con Pedro dijeron: wow, a los gentiles también les es dado el Espíritu Santo. Quiere decir que ahí, aunque el llamado de Pedro no era para los gentiles, ahí hubo una manifestación de Dios donde usó a Pedro para ministrarles la palabra, ministrarles a Cristo, a esta casa gentil, y ellos recibieron el evangelio con demostración de poder en el Espíritu Santo. Por eso es que cuando Pablo va luego a Jerusalén, dicen que cuando se está hablando, discutiendo, porque Pablo va con una noticia de que los gentiles están recibiendo la palabra, y entonces algunos de los judíos más legalistas que estaban obligando a los gentiles a judaizar, los estaban obligando a circuncidar. Pedro le dice: ustedes no recuerdan lo que me pasó a mí, que yo le hablé a los gentiles y el Señor los llenó del Espíritu. Así que acordaron no ponerle carga a los gentiles, simplemente que no comieran carne ahogada y que se abstuvieran de fornicación
y también que se acordaran de los pobres en Jerusalén. Así que eso fue precisamente lo que Pablo, y dice la Biblia en Gálatas, que Pablo le dio la diestra en señal de compañerismo, y Pablo cumplió lo que los apóstoles y él acordaron. Así que Pedro le habla a los expatriados, le escribe a los expatriados. Naturalmente el domingo pasado estuvimos hablando cómo en un momento cuando Pedro baja a Antioquía, Pedro andaba en simulación y en hipocresía. Comía con los gentiles, pero cuando venían los de Jerusalén, los de estos judíos que habían creído, pero que también estaban obligando a los gentiles a circuncidarse, Pedro se retraía porque tenía miedo de ellos, y Pablo en esa simulación los reprendió delante de todos, con amor, porque ya tenía confianza con él. No ve que hacía 14 años había permanecido con Pedro 2 semanas. Ellos ya se conocían, ya habían compartido su testimonio. Pero entonces Pablo, con la autoridad de Cristo, los reprendió cara a cara y le dijo: Pedro, tú sabes que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. ¿Por qué tú estás tratando de vivir en esta simulación, en esta hipocresía? Luego Pedro, si usted lee la epístola de Pedro, bueno, lo podemos leer aquí en segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y el verso 15, dice, segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Pablo tuvo paciencia con Pedro. Tuvo paciencia, pero tuvo que reprenderlo. Jesús tuvo que reprender a Pedro también. Pablo tuvo que reprenderlo. Porque aunque era un hombre sincero, andaba en simulación. Andaba temeroso de los judíos. A veces hay situaciones que te pueden comprometer, donde tú bajas la guardia y tienes que mantenerte firme sin comprometer la verdad, porque estamos llamados a agradar a Dios y no a los hombres. Entonces dice, como también nuestro amado hermano Pablo, verso 15, según la sabiduría que le ha sido dada, Pedro reconoce que se le ha dado una sabiduría a Pablo, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que quiero resaltar es que el apóstol Pedro, al final de su segunda epístola, hace mención de Pablo y de su ministerio y de la revelación que se le había dado a Pablo. Entonces, ya vemos cómo Jesús envía a sus discípulos para que no vayan por caminos gentiles, sino por la casa de Israel solamente. Santiago escribe a las 12 tribus de la dispersión. Pedro en sus epístolas escribe a los expatriados de la dispersión en Capadocia, en Bitinia, en Asia, ¿verdad? Y entonces, ahora Juan, vamos a ver a Juan capítulo 1 y el verso 1. Mira cómo Juan dice: escogí estos tres porque eran considerados los tres grandes, ¿verdad? Los tres que siempre estaban más cerca de Jesús. Juan capítulo 1, primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Ve? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que quiero puntualizar es que Juan les va a escribir lo que él oyó de Jesús, porque ellos estaban cerca de Jesús, lo que sus oídos oyeron, lo que sus ojos vieron y lo que sus manos palparon tocante a Jesús. Porque ellos estaban, el ministerio, el llamado de ellos era estar cerca de Jesús y aprender de él. Ese es más o menos un resumen de la misión que se le encomendó a los apóstoles, a esos 12 apóstoles. Ahora, el hecho de que Juan, vuelvo a lo mismo, el hecho de que Juan
haya escrito solamente lo que sus ojos vieron, lo que sus oídos oyeron y lo que sus manos tocaron tocante al verbo de vida, no quiere decir que vamos a rechazar esta epístola. Yo estuve en un ministerio por muchos años donde nos desviamos y se hizo una Biblia de 14 epístolas. Entonces se descartó Pedro, se descartó Santiago, se descartó Juan, se descartó Judas, se descartaron los salmos, todo el antiguo, todo, solamente una Biblia de 14 epístolas. Entonces eso no es correcto. Y ahora vamos a entrar en lo que es el llamado del apóstol Pablo. Eso no es correcto porque te puede llevar, y fue lo que me llevó a mí, a la falsa doctrina. Nos desviamos porque el hecho de que Juan, Pedro y Santiago no le escribieron a iglesias judías, sino a creyentes judíos, perdón, que no le escribieron a iglesias gentiles, sino a creyentes judíos. Eso no quiere decir que yo voy a rechazar o romper estas epístolas y botarlas. No, yo voy a leerlas con la mente de Cristo, con la revelación que el apóstol Pablo le fue encomendado, que eso es lo que quiero ver ahora. Vamos a ver, ya hablamos de los apóstoles, vamos a hablar ahora del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es enviado a los gentiles. Vamos a Hechos, capítulo 9, Hechos, capítulo 9, y el verso 15. Mira cómo dice, después que Pablo cae al suelo con esa luz camino a Damasco y oye la voz del Señor, entonces dice, el Señor le dijo, es llevado a Damasco, donde allí un judío piadoso, Ananías, llamado Ananías, lo recibe en su casa, ora por él, le profetiza, le caen las escamas y Dios le dice, le da una palabra a Ananías y le dice, verso 15, y el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, hablando, refiriéndose a Pablo, a Saulo naturalmente en ese tiempo, Saulo de Tarso. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, oye, en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Vamos ahora a otra referencia en Romanos capítulo 11. Estamos viendo evidencias del llamado de Pablo. Romanos capítulo 11, verso 13. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Fíjate, Pablo se declara apóstol de los gentiles. Ya leímos sobre Santiago, Pedro y Juan y los demás apóstoles que eran apóstoles a los judíos, no a nosotros. Ahora, ellos escribieron al pueblo judío, pero también podemos nosotros recibir edificación cuando entendemos el evangelio a través de la revelación paulina y podemos entonces interpretar correctamente y trazar correctamente toda la palabra. Eso es otro estudio, ¿verdad? Cómo trazar algunas cosas y traer algunos ejemplos. Eso es otro estudio que es bastante extenso. Lo vamos a traer en otro momento. Pero lo que quiero puntualizar es que Pablo identifica que él es apóstol a los gentiles. Romanos capítulo 15, versos 15 y 16 dice, porque os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, oye, verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ahí vuelve Pablo a especificar ese llamado que él tiene. A los gentiles, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, naturalmente, cuando Pablo comienza su ministerio, él donde va es a las sinagogas a predicar, ¿verdad? Porque ahí era donde se reunía el pueblo. Y de ahí cuando lo echan, Pablo comienza a tener persecución a medida que pasan los años. Y entonces ahí es donde dice, me voy a los gentiles, honro mi ministerio, porque en sí ese fue el llamado que Dios le dio a Pablo para que fuera apóstol a los gentiles.
Entonces es como si alguien, como si en estos tiempos se dijera, mira, tú tienes un llamado para ministrarle a los presos en las cárceles. Y esta persona tiene un llamado para ministrarle a empresarios, ¿verdad? Es el mismo evangelio, pero está enfocado a dos grupos de personas, dos grupos distintos de personas. Por eso es que el evangelio es bonito, porque es un evangelio, pero hay diversidad de dones. Y aquí es donde yo quiero despertar tu claro entendimiento. Tu claro entendimiento. Yo estuve por muchos años en un ministerio donde rechazábamos categóricamente a aquel que no traía una escritura que viniera estrictamente del apóstol Pablo. Si usaba Pedro, no lo recibíamos. Si usaba de Santiago, no lo recibíamos. Entonces es muy pobre pensar así, es muy estrecho. No, tú tienes que, por el Espíritu Santo que nos fue dado, al entender la revelación del nuevo pacto, entonces con esos ojos alumbrados podemos ir al Antiguo Testamento, podemos ir a los profetas, podemos ir a Santiago, podemos ir a Apocalipsis y entendemos la palabra porque lo filtramos a través de la mente de Cristo que fue expresado en el Evangelio de la Gracia que le fue revelado al apóstol Pablo. En esto hay que tener mucho cuidado, porque si no caemos en falsas doctrinas, nos desviamos de la gracia, caemos de la gracia, ¿verdad? No de la salvación, pero caemos de la firmeza de la gracia. Entonces debemos cuidarnos de eso. Otra evidencia del apostolado de Pablo o del llamado de Pablo lo vemos en Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, vamos a ver por aquí. Y el verso 15 y 16. Mira cómo Pablo dice, Gálatas 1, 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, oye, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Qué lindo. Pablo está reconociendo que el llamado de Dios de revelar a Cristo en él es para que lo predicara a los gentiles. Por eso es que usted nota un vocabulario distinto, ¿verdad? En las epístolas de Pablo, y nota un vocabulario distinto en las epístolas de Santiago, Pedro y Juan, porque ellos le están escribiendo a las 12 tribus en la dispersión, a los expatriados de la dispersión en Capadocia, Asia, Bitinia, Ponto, Galacia, ¿verdad? Que era donde eran ciudades gentiles, pero donde estaban ya, se habían mudado, se habían repatriado los judíos. Pero allí los apóstoles les ministraban la palabra. Entonces, el celo de Pablo en los Gálatas, que eso fue lo que yo hablé el domingo pasado. Si usted quiere conocer un poco más de este tema, vaya un poquito más abajo en nuestro archivo de Facebook, o vaya a nuestro canal en Engracia TV en YouTube, y usted va a poder buscar el tema La mezcla de los pactos, parte 3. El celo de Pablo, cuando llegó a la iglesia, supo de la iglesia de Galacia, los Gálatas, después que Pablo les ministró la palabra, ellos retrocedieron y volvieron a los débiles y pobres rudimentos porque se dejaron influenciar por estos judíos que habían creído y que estaban obligando a circuncidar. Yo no los leí el domingo, pero les quiero leer hoy, y el pastor Eladio me puede poner ese verso allá en Hechos 15:1. Mira cómo dice este verso allá en Hechos 15:1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Oye, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos gentiles, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjate. Por eso es que Pablo dice, estos entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Está hablando de estos hermanos de Judea, judíos creyentes que habían aceptado a Jesucristo, pero estaban obligando, se habían quedado, recibieron a Jesús, pero se quedaron con la ley de Moisés. Entonces estaban obligando a los gentiles a judaizar y obligándolos a circuncidar. Y cuando Pablo supo eso, dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Y los llamó falsos hermanos.
Por eso, hermano, es el celo que tenemos que tener. Si alguien viene a usted, oiga esto, y yo puse el ejemplo el domingo y lo voy a repetir. Si alguien viene de usted que no tiene la revelación del apóstol Pablo, ¿verdad? No tiene, sus ojos no han sido alumbrados como usted y yo, que sabe que usted está bendecido. Usted sabe que está bendecido, usted sabe que está completo, usted sabe que el diablo fue destruido. Pero ese hermano cristiano que le está hablando cree que el diablo está en pie, cree que se puede perder, cree que está en pecado. Entonces, le está hablando, pero no lo está obligando usted a judaizar. Usted puede conversar con esa persona y de pronto despertarlo para que sea alumbrado con esta palabra. Pero si ese hermano le está llegando a su vida y lo está obligando a judaizar, como hacían estos hermanos de Judea que venían, estos judíos creyentes, judaizantes, que estaban obligando a los gentiles a judaizar, usted en ese momento tiene toda la autoridad del cielo para decirle: no te recibo, hermano, perdóneme, pero usted está fuera de lugar. Estos son los que Pablo dice que andan desordenadamente causando división. Entonces ahí hay que tener celo. ¿Y por qué Pablo reprende a Pedro? Porque Pedro, dice la Biblia, Pedro dice el verso 11 de Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado. Fíjate, Bernabé, el compañero de viaje de Pablo, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ahí Pablo le fue directo, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles, aquí viene por qué lo reprendió, y no como judío, tú vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjate, Pablo no tenía problema en que un judío se quisiera circuncidarse, pues hágalo, tremendo. Usted quiere seguir comiendo limpio y guardando el sábado, pues tremendo, hágalo. Usted lo hace para el Señor, pero no obligue a un gentil a hacerlo. Ahí es donde tenemos que pararnos nosotros como ministros de Jesucristo. Y usted, hermano o hermana que me está escuchando, como líder en su congregación o donde usted se encuentre con un ministerio, usted tiene que levantar bandera. Porque si la persona lo está tratando con amor y no entiende el pacto de la gracia, pero lo está tratando bien y no lo está obligando, usted recíbalo, ámelo, puede tener comunión con él, pueden compartir la palabra. Pero si lo está obligando a retroceder a los rudimentos, si lo está obligando a retroceder al viejo pacto, entonces ni por un momento, dijo Pablo, accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Entonces, eso es una característica de aquel que entiende, ¿verdad?, la revelación del nuevo pacto. Entonces, vamos a otra parte. Dice: el mismo que actuó en Pablo, actuó en Pedro. Vamos a verlo allá en Gálatas, porque esto es una porción de la palabra. Yo no lo entendía por muchos años, lo enseñé erróneamente cuando mi mente estaba velada en la idolatría. Pero ya después Dios comenzó a mostrarme más claramente y quiero enseñarles esta porción de la palabra. En Gálatas capítulo 2, verso 7. Mira cómo Pablo dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, dice Pablo está mencionando a Pedro, esto fue antes de que lo reprendiera, como a Pedro el de la circuncisión. Ahora, por muchos años yo interpretaba este verso de la manera que habían dos evangelios. En otras palabras, el evangelio de Pablo y el evangelio de Pedro. Pero eso no es lo que está diciendo ahí. Mira lo que dice otra porción de la palabra. Ahí lo que está diciendo es que hay un solo evangelio, porque si tú lees el contexto, estamos leyendo el capítulo 2, verso 7, pero si tú lees el capítulo 1, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. Después dice: no que haya otro, porque no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir
el evangelio de Cristo. Entonces tenemos que partir de la premisa de que hay un solo evangelio, no hay dos evangelios. Yo lo interpretaba antes de que habían dos evangelios, el de Pablo y el de Pedro. Pero cuando empecé a estudiar y ver otras versiones, mira cómo dice la versión, la Biblia de las Américas. Dice, al ver que me había sido encomendado, oye, el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Aquí está diciendo claramente que hay un evangelio para dos pueblos distintos. Aquí no está diciendo un evangelio para los gentiles y otro evangelio para los judíos. Uno lo predicaba Pablo y el otro lo predicaba Pedro. No, es el mismo evangelio con el mismo fundamento que es Cristo. Lo que pasa es que era anunciado y predicado y enseñado para dos pueblos distintos. Tenemos que entender esto. Mira cómo dice otra versión, la versión Nueva Versión Internacional de Gálatas 2, 7 y 8. Dice, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. Fíjate, el mismo evangelio predicado a dos grupos distintos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol a los gentiles. Fíjate. Entonces tenemos que entender que hay un solo apostolado y un solo evangelio. No podemos decir, no, yo tengo un apostolado y entonces aquel fulano tiene otro apostolado y a este hermano que está en Brasil tiene otro apostolado. No, hermano, entonces hay un montón de apostolados. Hay uno solo, el de Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Ese es el apostolado que recibieron Pedro, todos los apóstoles, nosotros, todos hemos recibido ese apostolado. Apostolado, lo que es esa misión, esa encomienda. Lo que pasa es que a lo mejor a ti se te encomendó este evangelio que tú has recibido para predicárselo a la gente que están en la ley. Y a otro hermano se le encomendó esa gracia para predicarlo a los que ya están más avanzados en la gracia. ¿Ves? Diferentes grupos. A lo mejor esta palabra que Dios te ha encomendado, Dios te la ha dado para predicarlo a los niños de edad pequeña. Los niños infantiles, los niños de 8, 7, 8 años. A lo mejor tú tienes un llamado para predicarle a las personas solteras, a los empresarios, a los católicos, no sé el llamado que tenga, a los presos. Pero no es que hay un evangelio distinto para los presos y un evangelio distinto para las viudas. Es el mismo evangelio, pero va con diferentes. Por eso la palabra dice, hay diversidad de dones, pero el evangelio es el mismo. Hay diversidad de operaciones, diversidad de dones, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Qué lindo, ¿verdad que sí? Cuando se entiende esto, hermano, usted puede respetar el llamado que está en la vida de otra persona, a menos hasta que esa persona no te quiera obligar a ti a judaizar. Cuando te quiera obligar a judaizar, entonces usted, con mucho respeto, hermano, no te recibo. Usted está de condenar. Porque esa persona sabe que es por gracia y te está reduciendo a esclavitud. Mira cómo dice la versión Pechita, la Biblia Pechita. Dice, como vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, como a Pedro se le había confiado el de la circuncisión, porque aquel que operó en Pedro para el apostolado a los circuncidados, también lo hizo en mí para el apostolado a los gentiles. Fíjate, un mismo apostolado a Pedro y a Pablo, pero a Pedro para los gentiles y a Pablo para los judíos. Pero es un mismo apostolado, un mismo evangelio. Lo que pasa es que la revelación de Pedro del pacto, del evangelio, no es el mismo que tenía Pablo. Mire, hoy día hay muchos que predicamos el evangelio de la gracia, pero no es la misma revelación. Yo tengo un trasfondo distinto. Yo vengo de una crianza de ley, de legalismo. Yo conozco la ley. Otros no conocen la ley, otros hermanos no tienen esa experiencia. Llegaron de la calle directamente a la gracia, pero Dios los llamó así para poder ministrarles la palabra a gente que están en la calle. Mire, hay que respetar los llamados de Dios. Usted no puede este hermano como no dice bendecido y no entiende el pacto de gracia, está de condenar. No puede ser así.
Ni Pablo se comportó así, ni Jesús. Jesús a la gente en la calle se compadecía de ellos, a menos que viniera uno de esos legalistas fariseos que querían esclavizar y proselitar a los judíos. Le decía sepulcro blanqueado. Ustedes son inmundos por dentro y blanquitos por fuera. Pero no podemos rechazar a un hermano. A veces yo escucho pastores en la radio y mi oído, como ya mi oído está circuncidado con esta palabra de gracia, ya yo entiendo que yo estoy justificado, bendecido, muerto al pecado, sentado con Cristo en lugares celestiales. Ya yo entiendo la herencia, que soy rico, yo entiendo que estoy sano, yo entiendo que hay ángeles, que el diablo fue destruido, que el pecado fue quitado. Todo eso lo conocemos. Pero cuando yo escucho a alguien que está en ley, que predica, yo le pongo el oído. Porque yo digo, a lo mejor esa persona no ha recibido la revelación que yo tengo, pero a lo mejor tiene algo que me puede edificar a mí. Y ahí se muestra el amor de Jesucristo. Porque si yo dijera, oh no, yo no lo escucho a nadie que no hable como yo. Entonces, ¿dónde hay lo que hay es jactancia? No hay humildad. Fíjate que el mismo Pablo dice aquí que tenía gente de la circuncisión que estaban con él en el ministerio. Mira cómo dice Colosenses, vamos a verlo, creo que es Colosenses o Filipenses, vamos a ver si es Filipenses. Es Colosenses, aquí Colosenses capítulo 4, dice Aristarco, Pablo empieza a saludar, ¿verdad? Onésimo, amado hermano fiel, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, él lo harán saber. Os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, oye, acerca del cual habéis recibido mandamiento, que si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús, este era era un judío, versículo 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Fíjate, Pablo tenía en su ministerio apostólico 2 hermanos que eran de la circuncisión, que eran creyentes, pero eran creyentes judíos. Los llamó Justo y el otro Jesús llamado Justo y otro más que eran de la circuncisión, que estaban con él en el ministerio. Y Pablo dice, y que me consolaban también, eran de consuelo para mí. ¿Qué me dice esto, hermano? Que usted puede recibirle todo. Naturalmente, no todo el mundo usted puede recibir lo que todo el mundo dice, porque si alguien está hablando necedad y no está trazando bien la palabra, usted no lo va a recibir. Usted va a amar a esa persona, pero no va a recibir lo que esa persona está enseñando. Yo puedo amar, mire, yo tengo amigos que diferimos en muchas áreas de la doctrina. No estamos de acuerdo en toda la doctrina, pero yo puedo tener amistad y yo puedo tener amor hacia esa persona y puedo sentarme a comer con esa persona. Porque hemos llegado a respetarnos y no hay discusión por la doctrina. Hemos respetado nuestra revelación, lo que hemos entendido hasta ese momento. Y si hay otra cosa que yo no he entendido, o hay otra cosa que él no lo ha entendido, o ella no lo ha entendido, el Espíritu lo revelará en su tiempo. Porque a fin de cuentas el que da la revelación es el Señor. Entonces, volvemos a repetir, un evangelio dado a Pablo, el mismo evangelio dado a Pedro, el mismo Cristo, el mismo evangelio, el mismo apostolado, pero para 2 grupos distintos. Uno para el pueblo judío y otro para el pueblo gentil. Y cerramos en esta noche que a Pablo se le reveló el evangelio de la gracia a la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia, déjame decirte, que cuando se habla de la iglesia es gentil y judía, aunque ya en Cristo no hay ni griego, ni escita, ni clavo, ni libre, ni judío, ni griego, es porque ya cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura, aleluya, ya ahí no hay. Entonces mira cómo termina, y con esto termino, Efesios capítulo 3 verso 1, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A Pablo se le reveló una administración de la gracia, que por revelación me fue declarado el misterio. Fíjate,
Pedro, Juan y Santiago estuvieron con Jesús y aprendieron y oyeron y lo vieron con sus ojos y sus manos tocaron. Ellos aprendieron. Pero Pablo no estuvo con Jesús en los días de su carne. Lo que Pablo aprendió de Jesús, lo aprendió por revelación por el Espíritu Santo. Le fue revelado. A los apóstoles les fue enseñado porque ellos lo vieron y aprendieron. Y eso hablaron. Pero lo que le fue enseñado a Pablo vino por revelación de Jesucristo mismo, en visión, en sueño. Por eso dice, las veces en que me apareceré a ti. Porque Pablo tuvo, la revelación le fue creciendo. ¿Recuerdas cuando él subió al tercer cielo, al paraíso? Dice que oyó palabras que no les ha dado al hombre expresar. Cuando bajó con una gloria tan tremenda que después quería que le quitaran, oró 3 veces para que le quitaran un impedimento, un aguijón, no sé qué era. No sé si era en el cuerpo, en la mente, en los ojos, no sé. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Porque la revelación era tan grande que Dios lo dejó con un aguijón para que la revelación no le exaltase desmedidamente. A veces Dios permite aguijones en nuestras vidas para aquellos específicamente que tienen mucha revelación y que Dios los usa mucho para que no se gloríen en ellos, sino que se gloríen en el Señor. Y dice el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Cuando usted lee lo escrito, usted entiende la revelación. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, oye, que en otras generaciones, el misterio que se le reveló a Pablo, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En otras palabras, lo que a Pablo se le reveló era el misterio que estaba oculto. En otras palabras, lo que los profetas habían escrito. De allá viene la gracia. Por eso es que Pablo no predicó nada nuevo, hermano. Pablo vino a predicar lo que ya estaba escrito. Lo que pasa es que nadie lo entendía. Y Pablo se le reveló y él lo dio a entender. Él se le dio la administración de esa gracia. Mira cómo dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Quiere decir que las Santas Escrituras hablaron, profetizaron a través de los escritos de los profetas. Habacuc, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Joel, todos esos profetas estaban profetizando de la gracia que nadie entendió. Y Pablo era por eso cuando usted lee las epístolas de Pablo hace tantas referencias. Y como dijo el profeta, y como dijo Osea, y como está escrito, y como dijo la ley, y como dijo el Salmo. Porque a Pablo se le dio revelación de aquello que estaba oculto. El evangelio estaba allá, pero estaba oculto. ¿Cuál es el cierre en esta noche, mi hermano? Que usted no puede rechazar la escritura. Usted no puede rechazar esta palabra simplemente porque no está dentro de lo que Pablo escribió. No, usted entienda a Pablo y con eso reciba, juzgue toda la demás escritura, como hacían los bereanos cuando escuchaban a Pablo. Vamos a ver si eso es así. Vamos a ver si lo que Pablo dice está confirmado acá. Y lo buscaban, haga lo mismo, pero no rechace los demás libros. Pablo dice, le dijo a Timoteo, le dijo, la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia y para hacer a todo hombre sabio, a todo hombre de Dios sabio para toda buena obra. Usted no puede rechazar el Antiguo Testamento, usted no puede rechazar los Salmos, usted no puede rechazar otras epístolas del Nuevo Testamento, porque en ella, cuando usted lo entiende para quién se escribió, por qué se escribió y lo traza correctamente, usted es edificado. Y yo recibo que esto también, este estudio, lo lleve a no rechazar también a las demás personas que no piensen como usted. A lo mejor esa persona que hoy no piensa como usted, más adelante, en 6 meses, en 1 año, con el testimonio suyo, pueda ser alumbrado a sus ojos y termine hablando igual que usted. Así que ámelo, ore por él y no lo rechace. Bueno, mi hermano, yo recibo que en esta noche